¿Qué pasaría si la maldición de Bruce Lee no fuera solo un mito? ¿Y si Jackie Chan, sí, ese mismo Jackie Chan, supiera más de lo que alguna vez ha querido contar? Durante décadas han circulado rumores, las tríadas, antiguas maldiciones, enemigos secretos en las sombras. Y, cuando el hijo de Bruce, Brandon, murió en circunstancias inquietantemente similares, esos susurros solo se hicieron más fuertes. Jackie guardó silencio durante años, pero ahora finalmente está hablando. No querrás perderte esta historia. Dale like, suscríbete y quédate con nosotros, porque esta historia cambia todo. ¿Sabes? A veces las historias más inolvidables en la historia del cine no se cuentan en la pantalla grande, sino que suceden en silencio, detrás de cámaras, en momentos fugaces que solo unos pocos llegan a presenciar. Y esta, que involucra a dos de las leyendas más grandes de las artes marciales de todos los tiempos, es especialmente fascinante. Hablamos de un momento compartido por Bruce Lee y un Jackie Chan muy joven, cuando uno ya era una leyenda y el otro apenas era otro doble sin nombre, apenas sobreviviendo. Era principios de los años 70, una época en la que el cine de Kung Fu estaba a punto de explotar más allá de Asia y capturar la imaginación del mundo entero. Y en el centro de esa tormenta estaba Bruce Lee. Antes de Bruce, las películas de Kung Fu se habían hecho por años en China, pero realmente no habían trascendido. Eso cambió con El Gran Jefe en 1971. Esa película no solo fue un éxito, fue una revelación. Bruce Lee tenía una intensidad magnética, una presencia que hacía que incluso el gesto más pequeño se sintiera poderoso. Su coreografía de pelea no era solo violenta, sino elegante, disciplinada, casi filosófica. El público en todo el mundo quedó impresionado. Después de El Gran Jefe, Lee protagonizó solo unas pocas películas: Furia de Titanes, El Camino del Dragón, Juego con la Muerte y, por supuesto, Operación Dragón. Tristemente, Lee murió en 1973 durante la producción de Juego con la Muerte. Operación Dragón, estrenada póstumamente, se convirtió en su obra más icónica y posiblemente la película de artes marciales más icónica jamás hecha. Fue durante el rodaje de Operación Dragón cuando un joven Jackie Chan se cruzó con Bruce Lee de una manera que nunca olvidaría. Jackie no era una estrella en ese momento, muy lejos de eso. Trabajaba como un doble de bajo nivel, tratando solo de sobrevivir, ganando el equivalente a unos 80 centavos al día. Y en el set de la segunda película de Bruce Lee, Furia de Titanes, Jackie tuvo una oportunidad, aunque pequeña, de estar en una escena donde él y varios más atacaban a Bruce Lee todos a la vez. Era una de esas secuencias clásicas en las que el personaje de Bruce enfrenta a una docena de tipos y gana. Jackie fue uno de los que tenía que perder. Jackie ha hablado sobre ese día en varias entrevistas, y está claro que le dejó una enorme impresión. Durante la escena, Bruce usaba un par de palos, probablemente nunchakus, y en el caos del rodaje, accidentalmente golpeó a Jackie justo en la cara. No fue un golpe ligero tampoco. Pero aquí está lo curioso. Bruce, como el profesional que siempre fue, siguió con la escena hasta que terminó. Tan pronto como el director dijo, ¡corten!, Lee dejó todo y corrió hacia Jackie para asegurarse de que estuviera bien. Se disculpó repetidamente, claramente sintiéndose mal por el accidente. Y Jackie, siendo un joven inteligente y ambicioso, vio una oportunidad. Se dio cuenta, en ese momento, que tener la atención de Bruce Lee podría ser más valioso que no estar lastimado. Así que Jackie exageró un poco. Fingió que el golpe había sido peor de lo que realmente fue. Y funcionó. Lee estuvo pendiente de él el resto del día, revisándolo constantemente, preguntando si estaba bien.
incluso dándole pequeñas señales de preocupación desde el otro lado del set. Jackie, que idolatraba a Bruce, más tarde admitió que deseaba poder recibir otro golpe, solo para mantener la atención. Una vez bromeó en una entrevista: "Como doble, puedes recibir golpes todos los días. No importa. Finjo que estoy herido y entonces él viene a ayudarme. Todo el día y toda la noche, cada vez que me doy la vuelta, veo a Lee mirando, para ver si estoy bien". Ese momento quedó grabado en Jackie, y más tarde lo relató en su autobiografía de 1998, Jackie Chan. Mi vida en acción. Recordó que durante los ensayos le dijeron que Bruce lo golpearía suavemente y él caería como si estuviera noqueado. El plan era que Bruce luego posara dramáticamente para la cámara antes de salir corriendo. Simple. Excepto que, una vez que las cámaras comenzaron a rodar, la adrenalina de Bruce se disparó y, bueno, las cosas no salieron según lo planeado. Jackie corrió hacia él. Bruce giró y ¡pum! Justo en la cara. La cara de Jackie se infló como la de una ardilla, pero nuevamente, lo que más le quedó grabado no fue el dolor, sino la amabilidad. De todas las cosas que Bruce hizo y todo lo que representó, escribió Jackie, lo que más admiro de él fue su bondad ese día. El encuentro tuvo un efecto duradero. Bruce recordó el nombre de Jackie desde entonces. En rodajes posteriores, como en Operación Dragón, le daba a Jackie más trabajo como doble e incluso hablaba con él de vez en cuando. Y recuerda, esto era Bruce Lee en su apogeo. Tenía un séquito enorme, y para un doble de bajo nivel, llamar la atención era algo muy grande. En una entrevista de 1997 con el South China Morning Post, Jackie recordó lo intimidante que era Lee, pero también lo generoso. Bruce se esforzaba por conseguirle horas extras a Jackie, lo que, para alguien que ganaba menos de $1 al día, hacía una gran diferencia. Jackie recordó que Bruce era muy bueno con la gente de clase baja. Eso dejó una impresión. En una ocasión, Bruce necesitaba a alguien para hacer una voltereta para una toma particular. Jackie se ofreció. Más tarde, cuando vio la versión final de Furia de Titanes, vio que su acrobacia, su voltereta, hizo que Bruce se viera aún mejor, y eso estuvo bien, por un tiempo. Pero algo estaba cambiando en Jackie. Empezó a sentirse inquieto. Había dejado su marca como doble, pero no quería seguir haciendo acrobacias para que otros lucieran bien. Quería ser el tipo en el cartel. Quería que la gente supiera que era yo en la pantalla, dijo. No quería ser un doble. Ese hambre, impulsada en parte por trabajar con Bruce, llevó a Jackie a reinventarse. Quería crear un tipo diferente de héroe marcial, y eventualmente eso fue exactamente lo que hizo. En Operación Dragón, Jackie todavía no era una estrella. Solo era uno de los muchos guardias que Bruce derribaba. Pero por primera vez, era Jackie, no un doble disfrazado. Empezaba a mostrarse en cámara como él mismo. Esa experiencia encendió una chispa en él y le dio la confianza y las herramientas para seguir adelante. Con el tiempo, Jackie se liberó del molde de imitadores de Bruce Lee que inundaron el mercado tras la muerte de Lee. No quería ser el próximo Bruce Lee, quería ser el primer Jackie Chan. Si Bruce Lee estuviera vivo hoy, tendría 84 años. ¿Puedes creerlo? El 27 de noviembre habría sido otro cumpleaños para el hombre que redefinió las artes marciales, rompió barreras en el cine y se convirtió en un símbolo de fuerza, disciplina y orgullo cultural para millones alrededor del mundo. Pero en lugar de celebrar otro año de su legado, todavía estamos lidiando con las preguntas que rodean su muerte. Han pasado más de 5 décadas desde aquel día.
20 de julio de 1973, cuando el mundo se conmocionó con la noticia de que Bruce Lee había muerto a tan solo 32 años. Y casi de inmediato, el mundo se vio envuelto en una tormenta de rumores, teorías conspirativas y medias verdades que aún no se han disipado por completo. Porque la historia oficial, para muchos fans, simplemente no parecía suficiente. Según la autopsia, Bruce Lee murió de un edema cerebral, una inflamación del cerebro, desencadenado por una reacción hipersensible a un analgésico común llamado Aquagesic. Ese fue el veredicto. Médicamente hablando, esa fue la explicación. Pero seamos honestos, a mucha gente no le cuadraba. Este era Bruce Lee, el hombre que entrenaba como una máquina, comía sano, meditaba, peleaba con precisión quirúrgica y estaba en su mejor condición física. Escuchar que un simple medicamento de venta libre pudo acabar con él sonaba absurdo, se sentía anticlimático, así que la gente buscó respuestas en otro lado, y fue entonces cuando las teorías conspirativas empezaron a surgir, fuertes, rápidas y desde todas direcciones. Se rumoraba que Bruce había enfurecido a las tríadas, la mafia china, con su éxito global, que su negativa a jugar bajo sus reglas, o su papel en llevar las artes marciales al público occidental, pudo haber cruzado una línea peligrosa. ¿Sabes? Perder a una leyenda es una cosa, pero es algo completamente distinto cuando la historia de esa leyenda parece resonar a lo largo de generaciones, cuando la tragedia no termina, sino que se repite. Eso fue exactamente lo que pasó con Bruce Lee y su hijo, Brandon. Tras la muerte impactante de Bruce en 1973, la gente luchaba por aceptar la versión oficial, un edema cerebral causado por una reacción a un analgésico. Para algunos, simplemente no encajaba. No tenía sentido, así que buscaron significado, patrones, cualquier cosa que pudiera explicar por qué alguien tan poderoso, tan joven, tan invencible, podía ser arrebatado tan repentinamente. Ahí fue cuando las teorías comenzaron a arraigarse. Y cuando Brandon murió en 1993, casi exactamente 20 años después, esas teorías no solo resurgieron, sino que explotaron. Algunos creían en una maldición china, algo antiguo, vengativo, transmitido a través de la línea sanguínea de los Lee. Algo que no solo afectaba a Bruce, sino también a su hijo. Otros hablaban de veneno, del toque de la muerte, o de enemigos celosos acechando en las sombras de la industria cinematográfica. Se sentía la desesperación por conectar los puntos. El dolor exigía una razón. Y luego llegó The Crow, el papel que iba a lanzar a Brandon Lee a la fama en Hollywood. Tenía todo: estilo, emoción, acción y, trágicamente, un accidente fatal. Ocurrió durante el rodaje, una de las muertes más infames en la historia del cine. Brandon fue disparado, no con una bala real, sino con un fragmento de metal alojado en una pistola de utilería de una toma anterior. En esa escena previa, se había usado munición real para capturar la imagen de una bala saliendo de la recámara. No es tan raro como debería ser. Y cuando la pistola se reutilizó en una toma posterior, el fragmento metálico quedó atrapado en el cañón. Se disparó una bala de fogueo, pero con suficiente fuerza para que ese fragmento penetrara en el abdomen de Brandon. Él no sobrevivió. Técnicamente, no fue una bala real, pero pudo haberlo sido. El accidente fue brutal, evitable, y el momento casi escalofriante. Brandon estaba a punto de convertirse en una estrella por derecho propio, saliendo de la larga sombra del legado de su padre. The Crow iba a ser su gran momento. En cambio, se convirtió en su último. Ese paralelismo, con Bruce muriendo antes de terminar Juego con la Muerte y Brandon muriendo antes de acabar The Crow,
Fue suficiente para convencer a muchos fans de que algo más oscuro estaba ocurriendo. Y aquí es donde la historia se vuelve surrealista. Hablemos de Juego con la Muerte. Fue la última película de Bruce, que quedó incompleta cuando murió. ¿Y la trama? Ahí es donde las coincidencias empiezan a acumularse. Bruce interpreta a una estrella de cine acosada por la mafia coreana mientras filma una película. ¿Te suena familiar? En una escena, su personaje es disparado por un gángster, justo en el set, y queda desfigurado. Finge su muerte, se esconde, se somete a una cirugía reconstructiva y regresa para vengarse. Es inquietante. 5 años después de la muerte de Bruce, el estudio armó la película usando dobles, metraje de archivo y, sí, recortes literales de cartón sobre las caras de los dobles para reemplazar a Bruce en las escenas inconclusas. El resultado fue surrealista, fragmentado y francamente perturbador. El producto final se estrenó en España bajo el título El Juego de la Muerte, casi como una premonición. Y luego está la película de Brandon, The Crow, una historia sobre un hombre que regresa de la muerte para vengar el asesinato de su prometida y el suyo propio. Una historia inquietante, ahora inseparable del destino real de Brandon. Incluso la escena en la que se pensó que murió se volvió leyenda. Pero irónicamente, no fue esa toma, fue otra, más tarde, donde ocurrió el accidente fatal. Los fans no podían evitar sentir el peso de todo eso. El extraño solapamiento narrativo, las películas inconclusas, los actores muriendo justo al borde de la superestrella, las balas reales en historias que nunca debieron hacerse realidad. ¿Fue una maldición? Algunos dicen que fue la venganza de los maestros tradicionales de Kung Fu, enfadados porque Bruce compartió secretos antiguos con Occidente. Otros culpan a las tríadas, la mafia china, o incluso alguna conspiración más profunda de Hollywood. Pero para muchos de nosotros, no se trataba de creer en maldiciones o conspiraciones. Se trataba de llorar la pérdida de 2 hombres que tenían tanto potencial, tanto peso, tantas expectativas. Bruce y Brandon Lee estarán unidos para siempre. No solo por sangre, sino por la tragedia. Al final, ambos hombres fueron más que sus muertes. Pero es el tiempo, las coincidencias, los escalofriantes solapamientos lo que nos sigue haciendo preguntarnos. Pero hagamos una pausa y escuchemos a alguien que realmente estuvo ahí. Alguien que trabajó con Bruce. Lo conoció personalmente y vivió esa época no como fan o reportero, sino como un joven inmerso en todo. Hablo de Jackie Chan. Sí, Jackie. Antes de ser la superestrella internacional que conocemos hoy, Jackie Chan era solo un joven doble hambriento que trabajaba en sets donde Bruce Lee reinaba supremo. Trabajó con Bruce en Furia de Titanes en 1972 y de nuevo en Operación Dragón en 1973. Y cuando habla de Bruce, no son chismes de segunda mano, es memoria. En una entrevista hace unos años, a Jackie le preguntaron directamente sobre la muerte de Bruce y la avalancha de especulaciones que la rodearon. El entrevistador mencionó los rumores del oeste sobre la implicación de las tríadas, las maldiciones, alguna fuerza oscura e invisible que silenció al dragón. Jackie no dudó ni un instante. No, no, dijo, negando con la cabeza con esa honestidad inconfundible que tiene. Eso no es cierto. Y no solo descartó los rumores, sino que explicó por qué siquiera existían en primer lugar. Jackie señaló que a principios de los 70 no había Internet, ni acceso instantáneo a datos verificados, ni cadenas globales de noticias transmitiendo cada actualización en tiempo real. La combinación no era lo suficientemente rápida, como él mismo lo dijo. La gente no sabía qué era real y qué no.
Y cuando la información es lenta, la especulación es rápida. Jackie recordó que en Hong Kong todos sabían que Bruce había muerto en la casa de alguien, no en medio de una escena del crimen, no en un callejón misterioso, sino en una residencia privada. Jackie incluso dijo que fue su propio jefe quien recogió a Bruce y lo llevó apresuradamente al hospital. Eso es lo verdadero, afirmó. Esa es la verdad. Se notaba que Jackie tenía cuidado, no porque estuviera ocultando algo, sino porque esta historia le importaba. Por respeto no quiso entrar en muchos detalles, pero alentó a que la gente hiciera su propia investigación. Google, dijo simplemente, todo el mundo sabe. Y ahí está parte del desconcierto, ¿no? En Hong Kong, en el lugar que Bruce llamó hogar, los hechos eran conocidos, comprendidos y aceptados. Pero en Occidente, donde Bruce se volvió una figura más grande que la vida, el misterio persistió. Quizá porque era demasiado difícil aceptar que alguien tan vibrante, tan vivo, pudiera desaparecer así de repente. Quizá porque la verdad mundana no podía competir con la leyenda que la gente había construido en su mente, y sinceramente lo entiendo. Bruce Lee no era solo un actor o un artista marcial. Era una fuerza, una filosofía, una idea. Y cuando las leyendas mueren jóvenes, tendemos a mitificar tanto su muerte como su vida. Pero según Jackie Chan, alguien que estuvo al lado de Bruce en el set, alguien que lo idolatraba y alguien que fue moldeado por esa experiencia, no fue un asesinato, ni una maldición, ni una conspiración. Bruce murió en la casa de alguien. Fue repentino, trágico y, sí, profundamente humano. La voz de Jackie se suaviza cuando habla de eso, porque recuerda no solo a la estrella, sino al hombre. Recuerda a Bruce como alguien amable, concentrado y generoso, especialmente con quienes estaban por debajo de él. Jackie contó una vez que Bruce siempre cuidaba a los dobles de riesgo. Les pagaba horas extras. Se aseguraba de que los trataran bien. Ese es el Bruce Lee que él recuerda. Y tal vez esa sea la versión de Bruce que también necesitamos recordar. Porque aunque el mundo quizá nunca se libere completamente del misterio, tal vez la verdad ya está ahí afuera, silenciosa, poco glamorosa y real. Bruce Lee fue un ser humano, uno extraordinario, sí, pero no inmune al destino, ni a algo tan trágicamente común como una reacción médica. Eso no le quita nada a su grandeza. Al contrario, hace que sus logros sean aún más poderosos. No fue un mito. Fue un hombre que se convirtió en leyenda. Mientras Bruce era estoico, preciso y letal, Jackie era gracioso, torpe e impredecible. Convirtió las artes marciales en coreografía, comedia y locura temeraria. Creó un lenguaje cinematográfico completamente nuevo. Eventualmente, los estudios se dieron cuenta de que tratar de moldear a Jackie como otro Bruce era un error. Lo que hacía especial a Jackie era que aportaba algo totalmente diferente. Aún así, la influencia de Bruce Lee era innegable. Jackie ha dicho muchas veces que su experiencia con Lee fue lo que inspiró su compromiso de por vida de hacer sus propias acrobacias. Ese golpe accidental, seguido por la sincera disculpa de Bruce, fue un punto de inflexión. Y al mirar atrás, es fácil ver cómo ambos hombres, a su manera tan distinta, ayudaron a redefinir lo que el cine de artes marciales podía ser. Bruce Lee creó el boom. Jackie Chan lo mantuvo vivo y lo llevó por un camino nuevo. Es una historia divertida, pero también conmovedora, porque detrás de todas las patadas voladoras y huesos rotos se ve una conexión real. Un joven idolatrando a una leyenda, y la leyenda tomándose un momento para mostrar amabilidad. Dos leyendas, un legado que persiste y un silencio que duró décadas. Ya creas que fue una maldición, una coincidencia o algo más, la historia de Bruce y Brandon Lee sigue resonando en la historia del cine. Gracias por ver.
Si esto te hizo ver las cosas de otra manera, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que todo fue solo destino o hubo algo más oscuro en juego? Nos vemos pronto en otro video.